Vida Plena, que hemos dejado una semana sin emisión por las festividades de los niños del Halloween. Buenos días, Coleman, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, pues gracias a Dios muy bien. Aquí estamos acompañándoles otra vez. Muy bien, retomando los temas que teníamos pendientes acerca de la familia y la educación, acerca de las enfermedades de las cuales los mexicanos padecen más y que mueren más, enfermedad y muerte en México, y por supuesto llevar el mensaje principal, nuestro director general, Cristo. Vamos a orar, ¿te parece bien? Vamos a orar. Muy bien, adelante. Dios, gracias, Señor, por este día, y gracias, mi Dios, porque hoy podemos nuevamente estar, Señor, al aire a través de este programa. Gracias por este micrófono, Señor, que nos permite llegar a tantos hogares, Señor, y porque podemos llevar también un mensaje tanto de bienestar y de salud, como también un mensaje que cuida el alma, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queríamos compartirles algo que hace algunos programas o misiones anteriores habíamos hablado acerca de un viaje que tenemos misionero a Colombia, a la zona de los Llanos Orientales. Y este viaje es de la Iglesia Bíblica Misionera de Tequisquiapan, nuestra iglesia. La intención es llevar el Evangelio a unas zonas apartadas en Colombia que se encuentran en los Llanos Orientales. Esto está al oriente de Colombia. La intención clara es, a través de una campaña, una brigada de salud, poder llevar servicio médico a estas comunidades de desplazados por la violencia y además poder llevar el Evangelio de Cristo a estas personas. La idea principal es ayudar a una iglesia que se está formando, una pequeña misión en la zona del sector de La Playita, en los Llanos Orientales, departamento del Meta, en Colombia. ¿Cómo podemos participar? Bueno, agradecemos principalmente por sus oraciones, pedirles que nos ayuden a orar porque este viaje misionero cumpla con el objetivo principal, que es compartir el Evangelio y llevar salud, un mensaje de esperanza a las personas que se han perdido, que no han encontrado este camino, el camino que nos lleva a Dios. Pero también participar con los dones y los talentos que Dios nos ha dado a través de la prestación de los servicios de salud. Esto también es importante. Orar. Decíamos que orar, acompañar, es decir, las gentes que pudieran ir a Colombia, pero ya se cerró el grupo, y también algunas personas que quieran aportar económicamente. La idea nuestra es visitar un centro, un hogar infantil de niños que padecen de cáncer y llevarles un pequeño regalo de México. Un pequeño regalo que sería básicamente un kit de salud y algunos dulcecitos. Y luego tenemos el viaje a Villavicencio, en el cual vamos a ir a este sector de La Playita, comprar jeringas, ese tipo de cosas ya está contemplado en el viaje, pero también dejar una ofrenda para la iglesia que mucho lo necesita, de parte de nosotros los mexicanos que queremos ayudar a un mundo general, un mundo global, que es un mundo que tiene una necesidad común, la necesidad de Cristo. Así es. Muy bien. Pues platicando un poquito de esta brigada también, es interesante hacerles saber de esto. Actualmente pues la está realizando la clínica con la Iglesia Bíblica Misionera de Tequisquiapan. Ha habido un par de iglesias en Estados Unidos que nos han apoyado también en otras brigadas, y en esta también nos están apoyando con una parte. La gente que está yendo, cada quien está pagando su propio boleto. Algunos se le ha podido apoyar un poquito también para que cubrirles, pero cabe hacer notar que lo que queremos hacer es llevar el Evangelio, llevar un servicio, pero también con el servicio llevarles la oportunidad de que escuchen, que es lo más importante que podemos hacer, que escuchen de Dios. Entonces para eso estamos nosotros también ahí. El mensaje, a propósito, saludos a Richard sí. Cool, que es una persona que muy generosamente nos ha colaborado a través de su iglesia en Wyoming para este ministerio. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar con el tema de hoy, las enfermedades del periodo perinatal. Muy bien amigos, ya estamos aquí de regreso. Vamos a hablar de las enfermedades del periodo perinatal, es decir, inmediatamente antes
del nacimiento del bebé hasta pasado el nacimiento, y lo contempla en algunos casos hasta la edad de 5 años en los niños, enfermedades del perinato, es decir, antes y después del nacimiento. Y este tipo de enfermedades son importantes. 14,000 muertes al año reportaban en el 2014 el INEGI por este tipo de enfermedades. Y dentro de estas, las que caracterizan o son principales son las enfermedades diarreicas y los trastornos respiratorios. Es decir, los niños en ese periodo mueren o se enferman de enfermedades respiratorias o diarreicas. Claro, incluyen otro tipo de enfermedades también, no solamente este tipo. Yo veía aquí un poquito un dato estadístico que hablaba acerca de otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, decía afecciones que tienen origen en el periodo perinatal, y específicamente dice aun cuando la enfermedad o la muerte ocurran más tarde, que quiere decir que pudo haber nacido con alguna enfermedad y padecer unos meses o algunos años después. Incluyen las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas. Y lo que nos conlleva esto una responsabilidad, la condición de la mamá en ese periodo del embarazo y posterior al embarazo le da pronóstico de vida a su bebé. Las mamás aman a sus hijos, pero vemos que muchas veces no tienen un cuidado previo durante el embarazo, el consumo, por ejemplo, de vitaminas, una buena orientación nutricional. Vemos mamás con problemas de tabaquismo, vemos mamás diabéticas que no tienen control durante ese tiempo, y esto tiene influencia directa. Vemos mamás consumiendo bebidas alcohólicas. Estas cosas afectan a los bebés. Aún así hablan de algunas otras cosas que aún tienen que ver con esto. Por ejemplo, malformaciones congénitas que se pueden dar, deformidades, anormalidades de los cromosomas, tétanos neonatal, traumatismo, envenenamiento y algunas otras consecuencias. Son cositas que podemos encontrar, no en su gran mayoría, es decir, podemos ver que hay niños que son hijos de mamás diabéticas que no han tenido control y son niños de un peso muy alto al nacer. Pero también vemos niños de muy bajo peso al nacer que son producto de una mamá con problemas de tabaquismo. Entonces, tanto el tabaquismo como la diabetes, como las toxicomanías, alcohol, drogas, afectan el desarrollo del bebé. Y no sé si en alguno de los programas hablábamos de la ansiedad y el estrés de la mamá, cómo se transmiten emocionalmente a los bebés, y luego encontramos estos niños que son incapaces de manejar el estrés, de tomar decisiones posteriores, de verse sometido a situaciones de estrés y no saber cómo reaccionar. Así que este periodo perinatal, hace un ratito me preguntaba si incluye a la mamá. Bueno, directamente no son las enfermedades de la mamá, pero indirectamente la mamá influye en la salud de su hijo, como con las decisiones que toma. No es una situación que podamos decir que no es grave, porque 14,000 personas, 14,000 niños mueren al año. Esto es un buen número por enfermedades perinatales, y dentro de las enfermedades perinatales las dos principales causas que encontramos son las enfermedades respiratorias y los cuadros diarreicos. Y esto también tiene que ver con el cuidado que tenemos nosotros los papás con los niños, porque las enfermedades respiratorias van desde la condición de la nutrición que nosotros tenemos en nuestros hijos hasta la manera como les vestimos, y esto tiene que ver con los cuidados directos de los padres, así que no está exento a las responsabilidades de un padre. Las enfermedades diarreicas tienen que ver con nutricionales y estacionales. ¿Por qué estacionales? Bueno, ahorita estamos en un periodo de frío. Bueno, hoy no. Hoy está haciendo calor, pero los días que han antecedido y los que van a venir van a ser días lluviosos. Y aún lo que mencionan, los cambios, porque ayer hacía frío, hoy hace calor, está pronosticado frío mañana y pasado. Mañana y pasado. Hasta el viernes va a estar mucho frío según el pronóstico. Sí. Y eso tiene que ver con la manera como yo cuido a los niños, cómo los curo, cómo los alimento. En este periodo hay que dar alimentos que tengan vitamina C. Incluso hicimos un programa amplísimo de la vitamina C y los efectos benéficos. Pero los niños deben consumir verduras. Una de las cosas que se hace es que las habitaciones también deben estar ventiladas, no durante la noche, pero yo creo que se deben ventilar durante el día, porque la ventilación mata una cantidad de virus que quedan en el ambiente. Esos cuartos que no son ventilados, que están cerrados todo el tiempo, son un cultivo muy especial de virus. La alimentación, los cuidados al vestir, la habitación, los cuidados higiénicos del niño, es decir, mantenerlo limpio, sus manos limpias,
crearle hábitos de alimentación que empiezan desde los papás en términos de alimentación y cuidados. Los papás son los que tienen que dar un testimonio. Ayer mencionabas un concepto en la predicación que me quedó, que es muy triste cuando un adulto, digamos que maduro espiritualmente, hace caer a un joven espiritualmente. Y esto es interesante ver también cómo se aplica a nuestros hijos. Nosotros siendo maduros espiritualmente o siendo maduros intelectualmente, hacemos caer a nuestros hijos, creándoles malos hábitos de vida, malos hábitos de alimentación, malos hábitos higiénicos, malos hábitos de conducta. Así que la educación viene de parte de los papás hacia los hijos. Descubriendo que mueren muchos niños antes de los 5 años por estas dos causas, 14.000. 14.000, estamos hablando que la población de México es de 120 millones de habitantes. Representaría un poquito más del 1%. Un poco más del 1% de la población de México. No es una cifra despreciable en un país, digamos, donde se precia que hay desarrollo y hay de alguna u otra forma prestación de servicios de salud. Así que esta es la 8ª causa de enfermedad y muerte en México. Interesante ver que todas las causas anteriores han tenido responsabilidad las personas en cuanto a la prevención de las mismas. Podemos prevenir todas las causas porque tienen que ver, por ejemplo, la primera causa que nos acordamos es una enfermedad del corazón. La segunda causa, diabetes. La tercera causa, el cáncer. La cuarta, los accidentes cerebrovasculares. Entonces vamos encontrando que en todas ellas, estas causas tienen que ver con el control de peso, esto tiene que ver con la alimentación, esto tiene que ver con la educación que podemos recibir, que es el tema que hoy vamos a tratar. Los hábitos que tenemos. Así que todas las enfermedades se pueden prevenir. Las enfermedades perinatales tienen que ver con una buena alimentación, unos buenos cuidados en términos de la mamá y el papá, porque los papás pueden ser fumadores y las esposas nuestras pueden ser fumadoras pasivas, y ese papá conlleva una responsabilidad. Fíjate que el programa pasado yo mencionaba también la preocupación que tenemos los mexicanos por la seguridad, y vemos a la gente preocupada por no salir a la calle o porque vayan a ser asaltados o los vayan a matar a alguien, pero realmente nos damos cuenta si vemos qué probabilidad hay de tener un percance o morir por falta de seguridad, donde a veces no podemos hacer mucho y estamos preocupados, pero no nos preocupamos de lo que es mucho más peligroso para nosotros. Y hay la probabilidad de muerte por una de estas enfermedades es mucho más alta que el tema de la seguridad. Así es. Y gente preocupada, fuma, está con malos hábitos, pero consume bebidas alcohólicas y conduce un auto. Y tienen miedo de salir a la calle por seguridad. Así es. Realmente estas cosas de conducir con alcohol, el tabaquismo para las enfermedades cardíacas, el consumo de algunas drogas que pueden afectar los reflejos y la salud, son temas importantes que no solamente, escuchen esto, no solamente afectan el momento. Imagínense el aporte que da un hombre a la fecundación, en este caso un espermatozoide. Un espermatozoide lleno, contaminado de toxinas, de alcohol, de tabaco, droga, de estrés, de malos hábitos de alimentación. Ese es el aporte que tú le vas a dar a tu hijo. Así que la condición empieza desde ahora, de la decisión de mantener una vida sana, unas células sanas y sobre todo buenos hábitos de vida. 8ª causa de enfermedad y muerte en México. Vamos a irnos a comercial y vamos a terminar con nuestro tema de la educación. ¿Qué les parece? Vamos. Ok. Estamos de regreso y vamos a continuar ahora con el tema de la educación, que vemos que es tan importante. La educación va relacionada con la salud va relacionada con el tema de la muerte, pero la educación es algo fundamental que, como decías tú hace un rato, a veces descuidamos y no la tomamos tan en serio. Sí, pues fíjate cómo está tan relacionado todo el tema de los hábitos, de la educación, afecta completamente nuestra manera de vivir, al punto de que afecta nuestra salud. Los temas que hemos visto un poquito de la educación, primero vimos cuáles son los propósitos que tenemos que tener nosotros al impartir o recibir educación. En primer lugar, era honrar a Dios, porque finalmente conocer, educarse, aprender es
conocer también a Dios. Y dice la Biblia que el que se gloría, no se gloría en su fuerza, en su habilidad, sino en conocer a Dios. En segundo lugar, vimos también las responsabilidades de la educación. O sea, ¿quién es responsable? En primer lugar, analizábamos que cada individuo personalmente, es decir, yo soy responsable de la educación que yo recibo. Soy responsable de lo que leo, de educar, de prestar atención en clase. Entonces, el primer responsable en la educación es el mismo alumno. En siguiente lugar, analizamos el hecho de que la responsabilidad es particularmente de los padres, brindarles una educación a los hijos. No estamos hablando aquí de que la responsabilidad del papá sea enviar a la escuela al hijo y olvidarse, sino que la educación comienza en casa. Ahora vamos a ver un poquito en cuanto a los maestros y los padres. Y luego analizamos también a la iglesia local como responsable de impartir educación. Ahora el punto que sigue son las condiciones de los maestros. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo tiene que ser el maestro que imparte la educación? En la Biblia, en Santiago capítulo 3, versículo 1, hablando de la educación cristiana, es decir, de aquellos que imparten Biblia, dice que no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque va a haber una mayor condenación, una mayor responsabilidad. Y la responsabilidad de los maestros, su palabra normalmente es juzgada mucho más estrictamente que la de otros. Entonces, tenemos que entender que hay una gran responsabilidad en el maestro. De hecho, en 2 Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo: esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Entonces, ¿qué está pidiendo Pablo? Que los que enseñan, en este caso, la palabra de Dios, la doctrina, sean personas fieles, que sean personas que demuestren su carácter. Por cierto, tengo aquí, dice, el carácter y el compromiso del maestro hoy en día es desvalorada en la educación secular. Así es. Es decir, a la gente no le importa mucho cómo es el carácter del maestro, con tal de que cumpla, con tal de que esté en el salón. Pero es importante como padres conocer el carácter moral de los profesores de tus hijos. ¿Por qué? Porque si analizamos, pasan más tiempo con ellos que con cualquier otro modelo. Posiblemente más tiempo con los maestros que con los mismos padres. Así es, claro que sí. Entonces es importante que también el padre conozca al maestro, tenga un cuidado sobre él, le imparte. Yo recuerdo una de las maestras de mis hijos, les dejó una tarea, ver una película, que era la película clasificación para más de 15 años, y mi niño pues tenía en ese momento 7 años. Y fuimos nosotros a decirle a la maestra por qué le había dejado ver esa película. Y la maestra dijo, no, es que actualmente todos los niños ven ese tipo de películas, entonces yo pensé que iba a ser bueno para que se instruyan. Y pues eso muestra un poquito lo ligero que ven a veces los maestros ciertos temas. Entonces es importante tener atención ahí. ¿Qué métodos usamos en la educación? La pedagogía, ¿no? Vamos a hablar un poquito de pedagogía. Es verdad que la Biblia no es un manual de pedagogía, pero sí es un libro de instrucción. Dice 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil para redarguir, para instruir, y dice finalmente para que el hombre de Dios sea perfecto. La idea de perfecto es completamente maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces es importante, el proceso de educación es llevar al alumno que es dependiente de un maestro a que sea independiente y finalmente que también sea un maestro. Explico el proceso. Primero hay un dicho, ¿no?, que decía, dale un pez a un hombre y lo alimentarás un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás toda su vida. Y la idea es eso, o sea, es de llevar al alumno de ese estado de dependencia del maestro, por ejemplo, a sumar, restar, multiplicar, a que lo pueda hacer solo y aún llegar al punto de que sea el maestro, él mismo un maestro. Otro dicho que
escuché en alguna ocasión, dice que si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno el maestro. Entonces, finalmente el propósito es llevar a la gente a esa meta. ¿Qué pautas curriculares tenemos que tener en la educación? Primero, como cristianos, más teología. Es decir, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien la Biblia significa conocer lo que crees, tener valores y principios altos. Hoy en día es muy común que los valores y principios se pongan en juego en la sociedad, con los amigos, y que quieran ser minimizados y deslizados de poco. El respeto a la autoridad, los valores morales de los jóvenes, cada vez son más bajos. Así que es bien importante el hecho de que haya teología. ¿Por qué? Porque la teología es lo que tú crees de Dios, lo que Dios es. Que tu teología esté basada en la verdad. Mencionabas tú también acerca de el amor y la verdad, quizás en una oportunidad sería gustosa meditación, ¿no? ¿Cuántas cosas hacen en el nombre del amor? Pero si no hay verdad, no sirve de nada. Tiene que haber amor basado en la verdad. Así es también entonces que la teología basada en la Biblia es, Jesús lo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en una oración al Padre. La palabra de Dios es la verdad. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la palabra de Dios. Y de esa manera, si tú basas lo que crees en este libro, vas a tener principios firmes. Así que más teología y menos secularización, que sería el otro extremo. Romanos 16, sí. Versículo 19, dice que debemos ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y hoy en día hay gente tan astuta para hacer las cosas mal, sí, para hacer las cosas chuecas. Muy astutos. Y es lo que nos pide la Biblia, ser sabios para el bien, ingenuos para el mal. Mi carrera que voy a estudiar, ¿me va a colocar en situaciones que sería mejor evitarlas? Entonces hay muchas carreras de pronto que pensamos que son demasiado peligrosas. Y empezamos con conceptos, por ejemplo, no voy a estudiar leyes, y en leyes el que no tranza no avanza. ¿Se puede ser un abogado cristiano? Se puede, pero tienes que tener principios sólidos. ¿Se puede ser un político cristiano? Se puede. Vemos, por ejemplo, el caso de Daniel. Fue un hombre en la política y él propuso en su corazón no contaminarse. Se puede, pero necesitas valores altos. Así que las virtudes son importantes, deben estar basadas en la Biblia. Y dice finalmente, termino con ese versículo, 1 Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Muy bien, exactamente el programa de hoy, lindo programa, hablamos de la enseñanza y la responsabilidad de la enseñanza. Por supuesto que la enseñanza tiene que ir de la mano con la decisión. Yo quiero ser enseñado y esa es una decisión personal. ¿Tú quieres ser enseñado? ¿Quieres vivir bajo principios bíblicos que rijan tu vida? Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, vive tu Biblia y esto es obedécela. Entonces tenemos como base una forma de vida y esto es lo que hacemos y esto es lo que hacen muchos de los cristianos que queremos vivir en base a la Biblia. Claro, podemos transformar la Biblia a nuestro interés y esto es antibíblico. Pero Dios conoce también lo que estamos haciendo, Dios conoce nuestros corazones y lo que buscamos en todo es honrar a Dios con nuestra vida. Amigos, nos vemos el miércoles, esperamos que nos sigan a las 10 de la mañana y bueno, vamos a continuar con estos programas para el día miércoles. Nos vemos, no se pierdan el programa.